Hay una herida silenciosa que casi nadie nombra porque duele demasiado admitirla, la esperanza persistente de que algún día tu familia sea distinta. No mejor en términos abstractos, sino diferente justo en aquello que más te dolió. Más disponible, más justa, más consciente, más capaz de verte como necesitabas ser visto. Esa esperanza no siempre se presenta como ilusión, a veces se disfraza de paciencia, de comprensión, de así son, de algún día lo entenderán. Y mientras tanto, algo dentro de ti se queda esperando. Esperar a que tu familia cambie parece, desde afuera, una postura noble. Suena a lealtad, a amor, a madurez emocional. Pero hay una diferencia sutil y profunda entre amar sin condiciones y postergar tu vida emocional esperando que otros crucen un umbral que quizá nunca cruzarán. Esa diferencia suele pasar desapercibida durante años, porque se sostiene con argumentos razonables y con una ética del aguante que aprendimos muy temprano. Tal vez te reconoces en esto. Sigues explicándote a ti mismo por qué reaccionan así, porque no pueden darte eso, porque no es personal. Has hecho el trabajo de comprenderlos. Has visto su historia, sus heridas, sus limitaciones. Y todo eso es real. Pero hay algo que rara vez se pregunta con la misma profundidad. ¿Qué costo tiene para ti seguir esperando? No es una pregunta moral. No es un reproche. Es una observación clínica de la experiencia humana. Cuando una persona vive con la expectativa constante de que otro cambie para que la relación sane, su sistema nervioso queda atrapado en un estado de anticipación. No descansa. Se mantiene alerta. Cada encuentro es una posibilidad. Cada gesto ambiguo se interpreta como señal. Cada pequeña mejora alimenta la esperanza. Cada recaída reabre la herida. Ese ciclo no siempre se vive con drama. A veces es sutil. Se manifiesta como cansancio emocional, como hipersensibilidad, como una tristeza que no tiene nombre, como una dificultad para poner límites sin culpa, como una necesidad constante de explicarte, de justificarte, de demostrar que mereces un trato distinto. Hay algo profundamente humano en esperar que quienes nos dieron origen también puedan darnos validación, reparación, reconocimiento. No es infantil, es biológico. El apego se forma en esos vínculos. Y cuando ese apego queda incompleto, la expectativa se convierte en un intento de cierre. No consciente, no planificado, pero persistente. Aquí aparece el error central, aunque llamarlo error puede sonar duro. No es un fallo moral. Es una confusión aprendida. Creer que si esperas lo suficiente, si te comportas mejor, si explicas con más claridad, si te adaptas un poco más, el otro finalmente verá, entenderá y cambiará. Y entonces, recién entonces, podrás relajarte. Podrás sentirte en paz. Podrás dejar de tensarte. El problema es que esa lógica coloca tu regulación emocional en manos ajenas. No porque seas débil, sino porque aprendiste que el amor se gana ajustándote, que la pertenencia se asegura esperando, que el conflicto se evita cediendo. Y ese aprendizaje, aunque tuvo sentido en su momento, hoy puede estar sosteniendo un desgaste profundo. Desde la neuropsicología, esto tiene una explicación clara. La expectativa constante activa circuitos de dopamina anticipatoria. El cerebro se mantiene esperando una recompensa relacional que nunca termina de llegar. Esa espera genera picos y caídas emocionales. Cuando hay un gesto de acercamiento, la dopamina sube. Cuando no se cumple lo esperado, cae. Ese sube y baja, sostenido en el tiempo, agota. Al mismo tiempo, el cortisol se mantiene elevado. No como estrés agudo, sino como estrés de fondo. El cuerpo se prepara para el próximo encuentro, la próxima conversación, la próxima decepción posible. Y cuando ese estado se vuelve crónico, la persona empieza a sentir que algo no está bien, aunque no pueda señalar exactamente qué. Muchas personas llegan a este punto creyendo que el problema es su sensibilidad. Quizá exagero. Quizá debería ser más fuerte. Quizá debería dejar de esperar tanto. Pero el problema no es la sensibilidad. Es la expectativa sostenida en un contexto que no la confirma. Hay familias que no pueden cambiar del modo en que esperamos, no porque no quieran, sino porque no saben. O no pueden. O no están dispuestas a revisar lo que implicaría ese cambio. Y aceptar eso no es resignación. Es contacto con la realidad. Pero aquí aparece la resistencia más grande. Si dejo de esperar, ¿qué hago con todo lo que sentí? ¿Con todo lo que invertí? ¿Con todo lo que postergué? ¿Con la parte de mí que aún anhela una reparación? Esa pregunta toca el núcleo del dolor. Porque soltar la expectativa no es solo soltar al otro. Es soltar una promesa interna. Una fantasía necesaria durante mucho tiempo. Una idea de justicia emocional que te sostuvo cuando no había otra cosa.
Por eso este proceso no se puede forzar. No se trata de aceptar y ya. Se trata de atravesar un duelo. El duelo por la familia que necesitabas y no tuviste. El duelo por la versión de vínculo que esperabas construir. El duelo por la ilusión de que, si hacías lo suficiente, todo se ordenaría. Ese duelo no te convierte en víctima. Te convierte en adulto emocional. Porque solo cuando dejas de esperar que el pasado se repare, puedes empezar a construir algo distinto en el presente. Hay algo liberador, aunque doloroso, en reconocer que no puedes cambiar a tu familia. No porque no importe, sino porque no depende de ti. Y cuando algo deja de depender de ti, tu energía puede volver a casa. Muchas personas no se dan cuenta de cuánta energía psíquica está atrapada en esa espera. Energía que podría estar disponible para cuidarte, para crear vínculos más nutritivos, para poner límites claros, para descansar. Pero mientras la expectativa sigue activa, esa energía se filtra hacia afuera. El error no es amar a tu familia. El error es confundir amor con espera infinita. Confundir comprensión con autoabandono. Confundir lealtad con silencio interno. Y esto no significa cortar vínculos necesariamente. Significa cambiar la posición desde la que te vinculas. Dejar de relacionarte desde la esperanza de cambio y empezar a relacionarte desde la realidad que hay. Esa realidad puede ser limitada. Puede ser insuficiente. Puede doler. Pero es real. Y lo real, aunque no cumpla deseos, permite construir suelo. Cuando haces este movimiento interno, algo empieza a cambiar. No afuera. Adentro. La ansiedad baja un poco. La confusión se aclara. El enojo reprimido encuentra palabras. La tristeza se vuelve más honesta. Ya no estás esperando. Estás viendo. Y ver, aunque al principio duela más, a largo plazo libera. Porque ya no tienes que sostener dos realidades a la vez, la que es y la que debería ser. Empiezas a vivir en una sola. Y esa coherencia interna es el inicio de algo nuevo. Todavía no es alivio pleno. Todavía no es paz. Es contacto. Y el contacto, aunque incómodo, es el primer paso para dejar de repetir una expectativa que te ha mantenido atado durante demasiado tiempo. Más adelante, esto se volverá más claro. No desde la teoría, sino desde cómo esta expectativa ha moldeado tus decisiones, tus vínculos y tu forma de tratarte. Por ahora, basta con permitirte reconocer algo esencial. Esperar que tu familia cambie no te ha hecho malo ni ingenuo. Te ha hecho humano. Pero seguir esperando indefinidamente puede estar impidiéndote algo igual de humano: vivir desde un lugar más libre. Cuando una persona empieza a aceptar, aunque sea de manera intuitiva, que su familia quizá no va a cambiar como esperaba, aparece una reacción interna que no siempre se reconoce como tal: resistencia. No una resistencia consciente, sino emocional. Porque soltar la expectativa no es un acto intelectual. Es un movimiento profundo que toca la identidad, el apego y la historia personal. La mente puede entender muy rápido que no depende de mí, pero el cuerpo tarda más. El cuerpo sigue reaccionando como si aún hubiera algo que hacer, algo que intentar, algo que ajustar para que esta vez sí funcione. Por eso muchas personas dicen haber aceptado, pero siguen esperando. Siguen leyendo señales. Siguen interpretando gestos. Siguen preparándose emocionalmente para encuentros que, en el fondo, ya conocen. Esa preparación constante tiene un costo invisible. Cada vez que anticipas una conversación difícil, tu sistema nervioso entra en alerta. Cada vez que imaginas cómo podrías decirlo mejor, explicarlo mejor, hacerte entender mejor, tu cuerpo se tensa. No importa si la conversación ocurre o no. La activación ya ocurrió. Y cuando eso se repite durante años, el cuerpo aprende a vivir en expectativa. Aquí es donde muchas personas desarrollan una forma particular de agotamiento emocional. No es el cansancio de hacer demasiado, sino el cansancio de esperar demasiado. De estar siempre disponibles emocionalmente para un cambio que no termina de llegar. De sostener la puerta abierta por si acaso. Esa puerta abierta no siempre es visible. A veces es interna. Es la imposibilidad de cerrar del todo una herida porque aún hay esperanza de reparación. Y mientras esa esperanza sigue activa, la herida no cicatriza. Se mantiene sensible, reactiva, vulnerable a cada roce. Esto explica por qué algunos comentarios familiares, aparentemente pequeños, duelen tanto. No es solo el comentario, es todo lo que representa. Es la confirmación, una vez más, de que eso que esperabas no está ahí. Y cada confirmación reabre una herida que nunca terminó de cerrarse. Muchas personas se culpan por esa reacción. No debería afectarme tanto. Ya debería haberlo superado. Pero no se trata de superarlo.
Se trata de reconocer que el dolor no viene solo del presente, sino de la acumulación de expectativas frustradas. Desde el apego, esto es comprensible. El cerebro no distingue fácilmente entre pasado y presente cuando se trata de vínculos primarios. Una palabra, un tono, una mirada pueden activar memorias emocionales antiguas. Y si esas memorias están asociadas a la espera, a la falta de respuesta, a la invalidación, la reacción aparece con fuerza. Aquí surge una pregunta que suele generar mucha incomodidad. ¿Qué pasaría si dejaras de esperar por completo? No como castigo, no como venganza, sino como acto de cuidado propio. Para muchas personas, esa idea se siente casi traicionera, como si dejar de esperar fuera abandonar a la familia, volverse frío, perder la capacidad de amar. Pero en realidad, lo que suele ocurrir es lo contrario. Al dejar de esperar, el vínculo se vuelve más real, menos cargado, menos tenso, menos demandante. Esperar implica una postura jerárquica interna. El otro tiene algo que darte que tú no tienes. Y mientras eso se mantenga, tu bienestar queda condicionado. Cuando sueltas la expectativa, recuperas una parte de tu autonomía emocional. Eso no significa que dejes de sentir. Significa que dejas de apostar tu estabilidad a un resultado externo. Y ese movimiento, aunque doloroso al principio, es profundamente regulador. Muchas personas descubren aquí que gran parte de su ansiedad relacional no venía de conflictos abiertos, sino de expectativas no dichas, de deseos no expresados, de esperanzas sostenidas en silencio. Y lo no dicho pesa más de lo que parece. La expectativa no expresada crea una narrativa interna constante. Tal vez esta vez sí. Quizá ahora entienda. A lo mejor ya cambió. Y cada vez que esa narrativa se rompe, el impacto emocional es mayor porque no estaba preparado para el no. Aceptar que la familia no va a cambiar no es aceptar el maltrato. No es justificar lo injustificable. Es dejar de vivir en función de una posibilidad que te mantiene en pausa. Es reconocer límites reales y decidir cómo quieres relacionarte con ellos. Aquí muchas personas empiezan a notar algo curioso. Cuando dejan de esperar, también dejan de explicarse tanto. Ya no necesitan convencer al otro de su punto de vista. Ya no necesitan que el otro valide su experiencia para que sea real. Empiezan a validarse internamente. Ese cambio es sutil, pero poderoso. Porque cuando ya no necesitas ser entendido para estar en paz, recuperas una enorme cantidad de energía emocional. Energía que antes estaba atrapada en el intento de ser visto. Desde la neuropsicología, este movimiento reduce la activación constante del sistema de amenaza. El cerebro deja de prepararse para la decepción. El cuerpo empieza a relajarse, aunque sea de forma gradual. El cortisol baja. La mente se aclara. No porque todo esté bien, sino porque ya no estás en suspenso. Soltar la expectativa también permite que emerja el enojo que estuvo contenido. No un enojo destructivo, sino un enojo legítimo. El enojo que aparece cuando reconoces que algo fue injusto, que algo dolió, que algo no fue dado. Ese enojo no busca atacar, busca reconocer un límite. Muchas personas reprimen ese enojo por miedo a perder el vínculo. Pero ese vínculo, sostenido a costa de tu verdad emocional, ya tenía un precio alto. Permitir que el enojo exista no rompe necesariamente la relación. A veces la reordena, a veces la distancia, a veces la redefine. Aquí no hay una sola forma correcta. Hay procesos distintos. Lo importante no es el resultado externo, sino el movimiento interno. Dejar de vivir desde la espera. Cuando haces esto, algo cambia en la forma en que te relacionas con el pasado. Deja de ser una promesa pendiente y se convierte en una historia que puedes mirar con más claridad. No para justificarla, sino para ubicarla en su lugar. Ese lugar no es el centro de tu vida actual. Es parte de tu historia, no el guión que debes seguir repitiendo. Todavía no es fácil. Todavía duele. Pero hay una diferencia fundamental. Ya no estás esperando a que algo ocurra para empezar a vivir. Estás empezando a vivir desde lo que hay. Y aunque lo que hay no sea ideal, es real. Y lo real, cuando se acepta sin fantasía, abre la puerta a una forma más honesta de libertad emocional. Más adelante, este cambio de posición se reflejará en cómo pones límites, cómo eliges cercanía y cómo construyes vínculos fuera del sistema familiar. Por ahora, es suficiente con reconocer algo clave. La expectativa sostenida te mantenía atado a una versión del pasado. Soltarla no te quita amor. Te devuelve presencia. Cuando la expectativa empieza a soltarse de verdad, no ocurre como un alivio inmediato. Ocurre como un reordenamiento interno que, durante un tiempo, se siente extraño. Hay una sensación de vacío, pero no porque falte algo, sino porque algo dejó de ocupar espacio.
Ese algo era la espera. Y cuando la espera se va, deja un silencio que no siempre sabemos cómo habitar. Muchas personas confunden ese silencio con tristeza o con pérdida de sentido. En realidad, es un espacio que antes estaba saturado por el algún día. Algún día entenderán. Algún día cambiarán. Algún día me verán distinto. Ese algún día organizaba muchas decisiones internas. Y cuando desaparece, el sistema necesita recalibrarse. Aquí aparece una emoción compleja, el duelo sin ritual. Porque no hay una muerte concreta. No hay un evento claro que marque el final. Hay una aceptación progresiva de que algo que necesitabas no ocurrió. Y eso duele de una forma particular, porque no se puede señalar con facilidad. Este tipo de duelo suele vivirse en soledad. No siempre es comprendido por el entorno. A veces incluso es minimizado. Pero son tu familia. Seguro hicieron lo que pudieron. No todo el mundo tiene padres perfectos. Frases que, aunque pueden ser ciertas, no tocan el núcleo del dolor. Porque el dolor no está en la imperfección. Está en la expectativa sostenida y no satisfecha. Aceptar que tu familia no va a cambiar como esperabas implica reconocer que hubo una carencia. Y reconocer una carencia no te debilita. Te devuelve honestidad. Porque solo cuando algo se nombra como falta, deja de perseguirte en silencio. Muchas personas pasan años intentando llenar esa falta a través de otros vínculos. Buscando en parejas, amistades o figuras de autoridad aquello que no recibieron en casa. No porque sean dependientes, sino porque el sistema de apego sigue activo. Sigue buscando cierre. Cuando la expectativa familiar sigue viva, esos vínculos suelen cargarse con una presión inconsciente. La otra persona no solo es quien es, también se convierte en una oportunidad de reparación. Y cuando no puede cumplir ese rol, aparece frustración, miedo a perderla o una necesidad excesiva de agradar. Soltar la expectativa familiar no solo ordena la relación con la familia, ordena la relación con todos los demás, porque deja de buscarse afuera lo que no se consolidó adentro. Aquí ocurre un cambio profundo en la identidad. Dejas de verte exclusivamente como hijo, hija, hermano, hermana en función de lo que faltó. Empiezas a verte como adulto emocional. Y ese paso no borra la historia, pero la resignifica. Ser adulto emocional no significa dejar de necesitar. Significa reconocer que necesidades pueden ser satisfechas hoy y cuáles no lo serán nunca por esas figuras. Y esa claridad, aunque duela, libera. Desde la neuropsicología del apego, este proceso implica una reorganización interna. El cerebro deja de mantener activados los circuitos de búsqueda constante hacia esas figuras. La energía que antes estaba orientada a obtener algo del pasado empieza, lentamente, a redirigirse al presente. Ese redireccionamiento no es automático. A veces el cuerpo sigue reaccionando como antes. A veces un gesto familiar activa una respuesta intensa. Pero ahora hay algo distinto, conciencia. Y la conciencia permite elegir cómo responder, incluso cuando la emoción aparece. Aquí muchas personas empiezan a notar que ya no necesitan entrar en discusiones interminables para ser comprendidas. No porque hayan ganado la discusión, sino porque dejaron de necesitar ese reconocimiento para sentirse válidas. Eso no significa callarse siempre. Significa elegir cuándo hablar y cuándo no. Significa entender que no toda verdad necesita ser defendida. Algunas solo necesitan ser sostenidas internamente. Este cambio suele generar una sensación nueva de autoridad interna. No una autoridad autoritaria, sino una autoridad tranquila. Sabes quién eres. Sabes lo que viviste. Ya no necesitas convencer a quien no está dispuesto a escuchar. Y esa autoridad interna transforma la forma en que pones límites. Antes, los límites podían sentirse como agresión o como culpa. Ahora se sienten como cuidado. No porque el otro los entienda, sino porque tú los respetas. Poner un límite deja de ser una amenaza al vínculo y se convierte en una forma de preservar tu integridad. Y aunque no todos los vínculos sobreviven a eso, los que lo hacen suelen volverse más honestos. Aquí aparece otra emoción que suele sorprender, tristeza sin resentimiento. Una tristeza limpia. No dirigida a castigar a nadie, sino a reconocer una realidad. Esa tristeza es parte del duelo. Y permitirla es fundamental para no convertirla en amargura. Cuando la tristeza se permite sin dramatizarla ni negarla, se integra. No desaparece, pero deja de dominar. Se vuelve una capa más de tu historia, no el centro de tu identidad. Este proceso también cambia la relación con la culpa. Muchas personas cargan con culpa por querer algo distinto de su familia. Culpa por alejarse emocionalmente. Culpa por no sentir gratitud suficiente. Culpa por necesitar más. Pero la culpa pierde fuerza cuando entiendes que necesitar no es un fallo moral.
Es una condición humana. Y que no haber recibido algo no te convierte en ingrato, sino en alguien con una experiencia real que merece ser reconocida. Aquí es donde la compasión hacia uno mismo empieza a ocupar un lugar central. No una compasión complaciente, sino una compasión lúcida. La que reconoce el dolor sin exagerarlo. La que valida la experiencia sin quedarse atrapada en ella. Esa compasión permite mirar a la familia con más claridad. No desde la idealización ni desde el rencor. Desde la realidad. Personas con límites. Con historias propias. Con capacidades específicas. Y esa mirada, aunque no repara el pasado, permite relacionarte con menos fantasía. Relacionarte con menos fantasía es uno de los actos más liberadores que existen. Porque la fantasía, cuando se mantiene demasiado tiempo, se convierte en una jaula invisible. Te mantiene esperando algo que no llega y te impide ver lo que sí está disponible. Al soltar la expectativa, no te quedas sin familia. Te quedas con la familia real que tienes. Y aunque esa realidad no sea la que deseabas, es la única desde la cual puedes elegir cómo vincularte sin seguir haciéndote daño. Todavía hay mucho que reordenar. Todavía hay emociones que aparecerán en momentos inesperados. Pero algo fundamental ya ocurrió. Dejaste de vivir orientado hacia un cambio externo y empezaste a orientarte hacia tu propia coherencia interna. Y ese movimiento, aunque silencioso, marca un antes y un después. Porque cuando dejas de esperar que otros cambien para estar bien, recuperas algo esencial, la posibilidad de construir una vida emocional que no dependa de promesas incumplidas del pasado. Hay un momento en el que la aceptación deja de ser una idea y empieza a sentirse en el cuerpo. No llega como una conclusión clara, sino como un cambio en la forma en que reaccionas. Algo ocurre y, por primera vez, no te sorprende. No te hiere igual. No te activa del mismo modo. Y ese cambio, aunque sutil, señala que la expectativa empezó a soltarse de verdad. Antes, cada interacción familiar podía sentirse como una prueba. Una oportunidad para confirmar si esta vez sería distinto. Una evaluación constante, casi inconsciente, de señales mínimas. Un gesto amable se convertía en esperanza. Un silencio volvía a doler como rechazo. El sistema nervioso vivía oscilando entre ilusión y decepción. Ahora, algo se estabiliza. No porque haya mejorado la relación, sino porque tú ya no estás esperando que mejore para estar en paz. Esta estabilidad no es indiferencia. Es claridad. Y la claridad, cuando llega, suele traer consigo una emoción inesperada, cansancio. No el cansancio de luchar, sino el cansancio de haber luchado demasiado tiempo. De haber explicado, esperado, adaptado, sostenido. Ese cansancio no pide soluciones rápidas. Pide descanso. Aquí muchas personas se dan cuenta de algo importante. No estaban agotadas por el conflicto, sino por la esperanza prolongada. Porque el conflicto tiene límites. La esperanza no. El conflicto se enfrenta o se evita. La esperanza se sostiene indefinidamente. Y sostener algo indefinidamente sin resultado agota profundamente. Reconocer ese agotamiento es un acto de honestidad radical. Porque implica aceptar que, aunque amas, ya no puedes seguir poniendo tu energía emocional en el mismo lugar. No por rencor, sino por supervivencia interna. Este reconocimiento suele venir acompañado de culpa. Culpa por sentir distancia. Culpa por no querer intentar una vez más. Culpa por priorizarte. Pero esa culpa no siempre es una señal ética. A veces es solo la voz de un patrón antiguo que se resiste a desaparecer. Durante mucho tiempo, quizá aprendiste que cuidarte implicaba dejar de ser leal. Que poner límites era sinónimo de egoísmo. Que alejarte emocionalmente era abandonar. Esos aprendizajes no nacieron de la nada. Fueron estrategias para mantener el vínculo. Pero hoy, esas mismas estrategias pueden estar manteniendo tu desgaste. Aquí ocurre un cambio silencioso pero profundo. Empiezas a diferenciar responsabilidad de culpa. Te das cuenta de que no eres responsable de sanar a tu familia, pero sí eres responsable de no seguir dañándote a ti. Y esa distinción, aunque sencilla en palabras, reconfigura muchas decisiones internas. Desde este lugar, los límites empiezan a surgir de forma más natural. No como una reacción impulsiva, sino como una consecuencia lógica. Ya no discutes todo. Ya no explicas todo. Ya no te expones emocionalmente donde sabes que no hay escucha. Y eso no te endurece. Te protege. Protegerte no significa cerrar el corazón. Significa dejar de ofrecerlo en contextos donde se lastima de forma repetida. Y esa protección permite que el corazón esté más disponible en otros espacios. Con otras personas. Incluso contigo. Aquí muchas personas empiezan a notar que su vida emocional se expande fuera del sistema familiar. No porque antes no existiera,
sino porque ahora ya no está drenada constantemente por la expectativa. La energía que antes se iba en sostener la relación empieza a estar disponible para crear vínculos más recíprocos. Esto no elimina el deseo de que la familia hubiera sido distinta. Ese deseo puede seguir ahí, pero ya no gobierna. Ya no organiza tus decisiones. Se vuelve una emoción más, no el eje central. Desde el punto de vista del apego, este es un momento clave. El cerebro empieza a internalizar una base de seguridad distinta. Ya no depende exclusivamente de figuras que no respondieron como necesitabas. Empieza a construirse desde la coherencia interna y desde vínculos elegidos que sí pueden sostener. Ese proceso no es instantáneo. A veces conviven dos movimientos, uno que avanza y otro que vuelve atrás. Un día te sientes claro, otro día reaparece la vieja esperanza. Esto no es retroceso, es integración. El sistema necesita tiempo para reorganizar patrones que estuvieron activos durante años. Aquí es importante algo que pocas veces se dice: no necesitas llegar a una aceptación perfecta para vivir mejor. Basta con reducir la expectativa lo suficiente como para que deje de gobernarte. La perfección no es necesaria. La honestidad, sí. Con el tiempo, esta honestidad se traduce en una relación más directa contigo mismo. Empiezas a confiar más en tus percepciones, a validar lo que sientes sin buscar permiso, a reconocer cuando algo te afecta y cuando no, sin juzgarte por ello. Esa validación interna es una de las grandes reparaciones que ocurren cuando dejas de esperar que tu familia cambie. No porque la familia repare, sino porque tú empiezas a hacerlo desde adentro. Y algo curioso sucede entonces. Al dejar de esperar, a veces la relación familiar se vuelve más liviana. No necesariamente más profunda, pero menos cargada. Porque ya no estás pidiendo algo que el otro no puede dar. Estás relacionándote desde lo que hay. Esto no siempre trae cercanía. A veces trae distancia. Pero incluso la distancia, cuando es elegida conscientemente, duele menos que la cercanía sostenida desde la esperanza frustrada. Aquí muchas personas descubren que pueden amar sin exponerse, que pueden estar sin esperar, que pueden compartir sin pedir reparación. Y esa forma de vínculo, aunque más limitada, es más estable. La estabilidad emocional no siempre viene de relaciones ideales. A veces viene de relaciones claras, donde sabes qué esperar y qué no, donde no te prometes más de lo que hay, donde no te engañas para sostener la pertenencia. Este cambio de posición interna también modifica la forma en que miras tu propia historia. Dejas de preguntarte tanto ¿por qué no fue distinto? Y empiezas a preguntarte ¿qué hago hoy con lo que fue? Y esa pregunta, aunque no borra el pasado, te devuelve agencia. La agencia es clave aquí, porque mientras esperas que otros cambien, tu vida queda suspendida. Cuando dejas de esperar, recuperas la capacidad de decidir cómo quieres vivir ahora, con lo que hay, sin fantasía. Todavía queda camino. Todavía aparecerán emociones contradictorias. Pero algo ya se ha desplazado de lugar, la expectativa dejó de ser el centro. Y cuando eso ocurre, aunque el dolor no desaparezca, deja de gobernar. Y en ese espacio nuevo empieza a aparecer algo distinto, la posibilidad real de construir una vida emocional que no dependa de lo que tu familia haga o deje de hacer. En este punto del proceso, algo empieza a cambiar de una forma menos emocional y más estructural. Ya no se trata solo de lo que sientes frente a tu familia, sino de cómo esa expectativa antigua había organizado tu forma de estar en el mundo. Porque esperar que tu familia cambie no era solo una esperanza relacional, era un eje silencioso que influía en tus decisiones, en tu manera de vincularte, incluso en cómo te tratabas cuando algo no salía bien. Muchas personas descubren aquí que gran parte de su autoexigencia tenía una raíz familiar no resuelta. La necesidad de hacerlo mejor, de no fallar, de ser impecable, no siempre venía del deseo de crecer, sino del intento inconsciente de compensar algo que nunca fue reconocido. Como si, al lograr lo suficiente, finalmente se pudiera obtener aquello que faltó. Cuando esa expectativa se suelta, la autoexigencia pierde intensidad. No desaparece del todo, pero cambia de tono. Deja de ser castigadora y empieza a volverse más funcional. Ya no te empuja desde el miedo a no ser suficiente, sino desde una intención más clara de construir algo propio. Aquí muchas personas sienten una mezcla extraña de alivio y vértigo. Alivio porque la presión baja. Vértigo porque, al bajar la presión externa, aparece una pregunta nueva: si ya no estoy viviendo para reparar nada, ¿para qué vivo ahora? Esa pregunta no es una crisis. Es una transición identitaria. Durante años, quizá tu identidad estuvo parcialmente organizada alrededor de la carencia, alrededor de lo que faltó, alrededor de lo que no fue dado. Y aunque eso dolía, también daba una dirección. Ahora,
Al soltar la expectativa, esa dirección se diluye. No porque pierda sentido, sino porque necesitas construir uno nuevo. Este es uno de los momentos más delicados del proceso, porque aquí es fácil volver atrás. Volver a esperar. Volver a intentar. Volver a colocarte en el rol conocido. No porque sea sano, sino porque es familiar. La familiaridad, incluso cuando duele, suele sentirse más segura que lo desconocido. Pero algo ya cambió. Ya no puedes engañarte igual. Ya sabes que esa espera tiene un costo. Y aunque una parte de ti quiera volver a ella, otra parte empieza a resistirse. No desde la rabia, sino desde el cansancio lúcido. Ese cansancio es una forma de sabiduría corporal. El cuerpo ya no quiere sostener lo que no se mueve. Ya no quiere invertir energía en una promesa que no se cumple. Y escuchar ese cansancio es una forma profunda de autocuidado. Aquí también cambia la relación con el pasado. Antes, el pasado familiar podía sentirse como una deuda pendiente. Algo que debía resolverse para poder avanzar. Ahora, empieza a sentirse más como un contexto. Importante, sí. Influyente, también. Pero no determinante. Esta reubicación del pasado es clave. Porque cuando el pasado deja de ser un obstáculo que hay que arreglar, el presente se vuelve más habitable. Ya no necesitas resolverlo todo para vivir. Puedes vivir mientras sigues comprendiendo. Muchas personas descubren, en este momento, que pueden tener emociones contradictorias sin colapsar. Pueden amar a su familia y, al mismo tiempo, reconocer que no pueden darles lo que necesitaban. Pueden agradecer algunas cosas y lamentar otras. Pueden acercarse en ciertos aspectos y tomar distancia en otros. Esa capacidad de sostener ambivalencia es un signo claro de madurez emocional. No porque elimine el dolor, sino porque lo integra sin dividirte por dentro. Aquí la culpa vuelve a aparecer, pero de una forma más sutil. No como reproche directo, sino como duda interna. ¿Estoy siendo injusto? ¿Estoy exagerando? ¿Y si podían cambiar? Estas preguntas no son retrocesos. Son restos del patrón antiguo que todavía buscan mantenerse. La diferencia ahora es que no te pierdes en ellas. Puedes escucharlas sin obedecerlas. Puedes reconocerlas como parte del proceso, no como verdades absolutas. Y esa distancia interna reduce su poder. Desde el punto de vista neuropsicológico, esto implica una menor fusión entre pensamiento y emoción. La mente puede generar narrativas, pero ya no gobiernan automáticamente la conducta. Hay un espacio entre lo que piensas y lo que haces. Y en ese espacio aparece la elección. Elegir no siempre es cómodo. A veces implica tolerar la incomodidad de no responder como antes. De no explicar de más. De no intentar arreglarlo todo. Pero esa incomodidad es distinta. No es angustia. Es ajuste. Ajustarte a una realidad más clara puede doler, pero no desgasta igual. Porque ya no estás luchando contra lo que es. Estás reorganizándote en función de ello. En este punto, muchas personas notan que empiezan a tratarse con más respeto. No como consigna, sino como consecuencia. Dejan de invalidar lo que sienten. Dejan de minimizar su experiencia. Dejan de decirse que no es para tanto cuando sí lo es. Ese respeto interno es una de las grandes reparaciones silenciosas que ocurren cuando la expectativa familiar se suelta. No viene de afuera. No depende de nadie más. Se construye en la forma en que te hablas, en la forma en que te permites sentir, en la forma en que eliges no seguir forzándote. Con el tiempo, este respeto cambia la manera en que te relacionas con el error y con el límite. Ya no te castigas por no poder con todo. Ya no te exiges estar disponible siempre. Empiezas a reconocer que tu capacidad tiene un borde y que respetarlo es una forma de salud. Aquí también empieza a aparecer una sensación nueva, dignidad emocional. No una dignidad orgullosa, sino una dignidad tranquila. La sensación de que tu experiencia importa, aunque no haya sido validada. De que lo que sentiste fue real, aunque no haya sido reconocido. De que no necesitas permiso para cuidarte. Esa dignidad no te separa del mundo. Te coloca en el de otra manera. Desde un lugar menos suplicante, menos reactivo, más entero. Y aunque todavía queden capas por atravesar, algo fundamental ya se ha consolidado. Tu vida emocional dejó de estar en pausa esperando un cambio externo. Ahora empieza a moverse desde adentro. Lo que viene después no es un final feliz simplista. Es algo más real. Una reorganización profunda de cómo eliges, cómo te vinculas y cómo te sostienes. Y eso, aunque no siempre sea cómodo, es el inicio de una libertad que no depende de que tu familia cambie para existir. A partir de aquí, el cambio deja de sentirse solo como un proceso interno y empieza a notarse en lo cotidiano.
No en grandes gestos, sino en microdecisiones que antes pasaban desapercibidas. La forma en que respondes un mensaje. El tiempo que te tomas antes de aceptar una invitación. El silencio que ya no llenas automáticamente. Son detalles pequeños, pero reveladores. Ya no reaccionas desde la vieja expectativa. Antes, una llamada familiar podía activar un estado interno previo al contacto. El cuerpo se preparaba. La mente ensayaba respuestas. El ánimo se tensaba. Ahora, aunque la emoción aparezca, no toma el control de la misma manera. Hay más espacio entre el estímulo y la respuesta. Y ese espacio es una señal clara de que algo se reorganizó. Ese espacio no es frialdad. Es regulación. Es la posibilidad de sentir sin actuar de inmediato. De pensar sin justificarte. De elegir sin urgencia. Y cuando aparece, te das cuenta de algo importante. No todo requiere tu implicación emocional completa. Durante mucho tiempo, quizá te implicaste de más. No porque quisieras drama, sino porque estabas buscando algo. Buscando señales. Buscando cambios. Buscando reparación. Ahora, al dejar de buscar, la implicación se ajusta de forma natural. Esto suele traer consigo una sensación ambigua. Por un lado, alivio. Por otro, una especie de tristeza tranquila. La tristeza de reconocer que ya no habrá una escena final donde todo se entienda, se pida perdón y se repare. Esa escena fue una fantasía necesaria durante mucho tiempo. Dejarla ir es parte del duelo. Pero algo cambia cuando esa fantasía se suelta, el presente se vuelve más nítido. Ya no estás viviendo cada encuentro como un ensayo para una versión futura del vínculo. Estás viviendo lo que hay. Y aunque lo que hay pueda ser limitado, es más estable. Aquí muchas personas empiezan a notar que su tolerancia al malestar innecesario disminuye. Cosas que antes aguantaban porque es familia ahora se sienten más pesadas. No porque te hayas vuelto intolerante, sino porque ya no estás dispuesto a seguir pagando el mismo precio emocional. Este ajuste suele generar incomodidad en el entorno. Porque cuando una persona deja de ocupar el rol que siempre ocupó, el sistema reacciona. No siempre de forma consciente. A veces con comentarios. A veces con silencios. A veces con intentos sutiles de volver a colocarte donde estabas. Y aquí aparece una prueba importante: sostener el cambio sin necesidad de explicarlo demasiado. Antes, quizás sentías la obligación de justificar cada límite, cada distancia, cada decisión distinta. Ahora, empiezas a notar que explicar no siempre aclara. A veces solo reabre el ciclo. No explicar de más no es manipulación. Es reconocer que no todas las personas están disponibles para comprender. Y que insistir en ser entendido por quien no puede escuchar es otra forma de seguir esperando. Sostener tu posición interna sin convencer a nadie es una de las habilidades más difíciles de desarrollar. Porque toca el miedo a ser malinterpretado, a ser visto como ingrato, duro o egoísta. Pero cuando el centro se fortalece, ese miedo pierde fuerza. No porque desaparezca, sino porque ya no gobierna. Aquí se reorganiza también la noción de lealtad. Dejas de confundir lealtad con sacrificio constante. Empiezas a entender que la lealtad real no puede exigir tu autoabandono. Que una lealtad que te vacía no es amor, es repetición de patrón. Este entendimiento no te vuelve desleal. Te vuelve más honesto. Porque ya no prometes emocionalmente lo que no puedes sostener. Ya no das desde la deuda. Das desde la elección. Y cuando das desde la elección, aunque sea menos, es más verdadero. Muchas personas descubren aquí que pueden seguir presentes en su familia, pero de otra manera. Con menos exposición emocional. Con límites más claros. Con expectativas más realistas. Y aunque eso reduce la intensidad del vínculo, también reduce el daño. Otras personas descubren que necesitan más distancia. No como castigo, sino como regulación. Para poder reconstruirse sin estar constantemente activadas por el mismo entorno. Esa distancia no siempre es permanente. A veces es un puente necesario. No hay una sola forma correcta. Hay procesos distintos. Lo importante es que la decisión ya no nace de la esperanza de cambio, sino del cuidado propio. Desde el punto de vista interno, esto genera un efecto profundo. El sistema nervioso empieza a asociar la relación contigo mismo con seguridad. Ya no eres tú quien se empuja a aguantar lo que duele. Empiezas a confiar en que te protegerás cuando haga falta. Esa confianza interna es una base que quizá nunca tuviste de forma consistente. Y construirla en la adultez es uno de los trabajos más importantes que existen. No porque borra el pasado, sino porque cambia el futuro. Aquí también se reordena la relación con la rabia. La rabia ya no necesita explotar ni reprimirse. Puede aparecer como señal, como energía que marca un límite.
Y cuando se escucha sin actuarla de forma destructiva, se integra. Integrar la rabia no te vuelve agresivo. Te vuelve claro. Porque la rabia, bien entendida, no busca destruir. Busca detener algo que no es justo para ti. Este proceso también cambia la manera en que te ves a ti mismo. Dejas de verte como alguien difícil o demasiado sensible. Empiezas a verte como alguien que estuvo demasiado tiempo adaptándose a un contexto que no podía darle lo que necesitaba. Ese cambio de narrativa interna es reparador. Porque cuando dejas de culparte por tu dolor, el dolor pierde parte de su carga. Aquí muchas personas empiezan a sentir una paz extraña, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no están luchando contra la realidad. Están respondiendo a ella desde un lugar más adulto, más consciente. Esa paz no es constante. Viene y va. Pero cuando aparece, se reconoce fácilmente. Es la paz de no estar esperando nada, de no estar imaginando conversaciones futuras, de no estar apostando tu bienestar a un cambio ajeno. Y aunque al principio pueda sentirse como renuncia, con el tiempo se revela como algo distinto. Una recuperación profunda de tu tiempo emocional, de tu energía psíquica, de tu derecho a vivir sin estar siempre en suspenso. Lo que sigue después de esto no es aislamiento ni dureza. Es una relación más clara contigo y, desde ahí, con los demás. Una relación donde ya no necesitas que tu familia cambie para empezar a estar bien. Porque algo fundamental ya cambió. Dejaste de colocar tu vida emocional en pausa esperando que otro sea distinto. En este punto, algo empieza a sentarse con más firmeza. Ya no es solo que hayas dejado de esperar, es que empiezas a reconocerte como alguien que puede sostener su propia vida emocional sin pedir permiso. Y ese reconocimiento, aunque silencioso, tiene un impacto profundo en cómo te mueves por el mundo. Antes, muchas de tus decisiones estaban teñidas por una pregunta implícita: ¿cómo afectará esto a mi familia? No siempre de forma consciente, pero presente. Esa pregunta podía hacerte dudar, postergar, suavizar, ceder. Ahora, sin desaparecer del todo, pierde centralidad. Aparece otra pregunta más honesta: ¿esto es sostenible para mí? Esa pregunta no nace del egoísmo. Nace de la experiencia. De haber probado una y otra vez lo que ocurre cuando te colocas en segundo plano. Y de haber sentido el costo acumulado de hacerlo. Cuando esa experiencia se integra, el cuerpo deja de aceptar automáticamente lo que antes toleraba. Esto suele traducirse en un cambio claro en los límites internos. No siempre se verbalizan. A veces ni siquiera se anuncian. Simplemente empiezas a hacer menos de lo que te daña y más de lo que te regula. Y esa coherencia interna se nota, incluso cuando no se explica. Aquí aparece algo importante. Empiezas a confiar más en tu percepción. Antes, si algo te incomodaba, quizá dudabas: ¿será cosa mía? ¿Estoy exagerando? ¿Soy muy sensible? Ahora, aunque puedas seguir cuestionándote, ya no te invalidas automáticamente. Escuchas la señal antes de descartarla. Esta confianza no surge de un ejercicio mental, sino de haber comprobado que tu incomodidad tenía sentido. Que no era capricho. Que no era debilidad. Que era información. Y cuando la información se escucha de forma consistente, el sistema nervioso se organiza mejor. Desde ese lugar, las reacciones emocionales empiezan a ser más proporcionadas. No porque no duela, sino porque el dolor ya no se amplifica por la expectativa. Antes, cada gesto podía sentirse como confirmación de una herida antigua. Ahora, es solo lo que es. Esa proporcionalidad emocional es una de las señales más claras de que la espera dejó de gobernar. Ya no estás leyendo cada interacción como prueba. Ya no estás buscando pistas. Ya no estás interpretando silencios como promesas rotas. Esto libera una enorme cantidad de espacio mental. Espacio que empieza a llenarse con otras preguntas, otros intereses, otras posibilidades. Preguntas que no giran alrededor del pasado, sino del presente. De lo que quieres construir. De cómo quieres vivir. Aquí muchas personas se sorprenden al descubrir que empiezan a disfrutar cosas que antes pasaban desapercibidas. No porque sean nuevas, sino porque ahora están disponibles. La atención ya no está secuestrada por la expectativa familiar. Puede estar en el aquí y ahora. Este cambio también afecta la forma en que te relacionas con la memoria. Antes, los recuerdos familiares podían aparecer cargados de reproche o de nostalgia dolorosa. Ahora, aunque sigan doliendo, no te arrastran igual. Puedes recordarlos sin quedar atrapado en ellos. Esto no significa que el pasado se vuelva irrelevante. Significa que deja de ser un lugar donde te quedas a vivir. Se convierte en algo que visitas, no en algo que te define por completo. Aquí ocurre otro movimiento importante. Dejas de buscar justicia emocional en quienes no pueden dártela. Y al hacerlo,
Empiezas a construir una forma distinta de justicia interna. No una justicia punitiva, sino una justicia reparadora. Esa justicia interna se manifiesta en gestos concretos hacia ti mismo. Te permites descansar sin culpa. Decir que no sin justificarte en exceso. Cambiar de opinión sin sentir que traicionas a alguien. Priorizar tu bienestar sin necesidad de dramatizarlo. Estos gestos, aunque pequeños, tienen un efecto acumulativo. Van construyendo una relación contigo basada en la confianza. Y cuando confías en ti, la necesidad de que otros te confirmen disminuye. Aquí también cambia la relación con la vergüenza. Muchas personas cargan vergüenza por necesitar más de lo que recibieron. Vergüenza por seguir dolidas. Vergüenza por no poder superarlo. Pero cuando la expectativa se suelta, la vergüenza pierde terreno. Empiezas a entender que no hay nada vergonzoso en haber esperado amor, cuidado o reconocimiento de tu familia. Que eso no te hace débil. Te hace humano. La vergüenza no era tuya. Era el resultado de no haber sido respondido. Este entendimiento no genera resentimiento automático. Genera claridad. Y la claridad permite soltar cargas que no te correspondían. Aquí muchas personas notan que su diálogo interno cambia de tono. Ya no se hablan con dureza por sentir lo que sienten. Ya no se exigen ser más comprensivos a costa de sí mismos. Empiezan a tratarse con una firmeza amable. Esa firmeza no es indulgencia. No es negación del dolor. Es reconocimiento. Es decirse, esto fue así, me afectó, y ahora elijo cuidarme. Elegirte no implica dejar de amar a tu familia. Implica dejar de usarte como moneda de cambio para sostener un vínculo que no cambia. Y ese movimiento, aunque al principio puede sentirse como distancia, con el tiempo se revela como integridad. Integridad es cuando lo que sientes, lo que piensas y lo que haces empiezan a alinearse. No de forma perfecta, pero suficiente. Y esa alineación reduce el conflicto interno de manera notable. Aquí el sistema nervioso empieza a experimentar algo nuevo, previsibilidad interna. Ya no vive esperando el próximo golpe emocional. Sabe que, si algo duele, habrá una respuesta protectora. Y esa previsibilidad es profundamente reguladora. Cuando el cuerpo aprende que no será empujado a aguantar lo que no puede, baja la guardia. Y cuando baja la guardia, aparece una sensación que muchas personas no habían sentido en años: descanso. No descanso físico necesariamente, sino descanso emocional. La posibilidad de no estar siempre alerta. De no estar siempre preparado para justificarte, defenderte o adaptarte. Ese descanso no te vuelve pasivo. Te vuelve más disponible para lo que sí importa. Para vínculos donde hay reciprocidad. Para proyectos que no nacen de la carencia. Para una vida que no gira alrededor de lo que faltó. Y aunque todavía haya momentos de duda, de tristeza o de nostalgia, ya no gobiernan. Son parte del paisaje, no el centro del mapa. Lo que viene después de este punto no es una solución mágica. Es algo más estable, una forma distinta de relacionarte con tu historia sin quedar atrapado en ella. Y desde ahí, poco a poco, empiezas a vivir no desde la espera, sino desde la elección. En esta etapa, empiezas a notar que la ausencia de expectativa no deja un vacío permanente, sino un espacio nuevo. Un espacio que, al principio, puede sentirse incómodo porque no está lleno de anticipación y de fantasía, pero que con el tiempo se vuelve habitable. Ya no estás mirando constantemente hacia atrás para comprobar si algo cambió. Estás aquí, y ese estar aquí reorganiza más de lo que imaginas. Antes, gran parte de tu atención estaba capturada por el pasado y por sus posibles reparaciones. Ahora, la atención empieza a quedarse en el presente. No porque el pasado haya dejado de importar, sino porque dejó de exigir respuesta. Y cuando algo deja de exigir, la mente descansa. Ese descanso no es pasividad, es presencia. Empiezas a estar más entero en las conversaciones, en el trabajo, en los momentos simples. No porque todo sea placentero, sino porque ya no estás dividido entre lo que ocurre y lo que debería haber ocurrido. Esa división era una fuente constante de desgaste. Aquí ocurre un cambio silencioso en la forma en que te defines. Dejas de verte como alguien marcado por su familia y empiezas a verte como alguien con historia. La diferencia parece mínima, pero no lo es. Estar marcado implica arrastrar algo que te determina. Tener historia implica haber vivido algo que te influye, pero no te encierra. Esta diferencia transforma la identidad. Ya no te presentas internamente desde la herida, sino desde la experiencia. Y la experiencia, cuando se integra, se convierte en recurso. No porque te haga más fuerte en términos heroicos, sino porque te vuelve más consciente. Esa conciencia empieza a reflejarse en cómo eliges a las personas que te rodean.
Ya no buscas inconscientemente figuras que repliquen dinámicas familiares esperando que esta vez sea distinto. Empiezas a sentir incomodidad cuando alguien te trata de una forma que antes normalizabas. No porque seas intolerante, sino porque tu sistema ya no está dispuesto a repetir el mismo guión. Esto puede generar una sensación extraña de soledad transitoria. No una soledad absoluta, sino la soledad de transición. La de quien deja atrás relaciones que ya no encajan, pero todavía no ha construido del todo las nuevas. Esa soledad puede asustar porque no tiene referencias claras. Pero hay algo distinto en esta soledad, no está cargada de abandono. Está cargada de elección. No estás solo porque nadie te quiera, sino porque estás aprendiendo a no quedarte donde te pierdes. Y esa diferencia cambia la experiencia interna por completo. Aquí muchas personas empiezan a notar que ya no necesitan hablar tanto de su familia para explicarse. Antes, la historia familiar era una clave constante para entenderte. Ahora, sigue siendo parte de ti, pero ya no es la única narrativa. Aparecen otros aspectos. Tus intereses, tus valores, tu sensibilidad, tu forma particular de mirar el mundo. Esto amplía la identidad. Ya no estás reducido a lo que te faltó. Empiezas a reconocerte por lo que eliges, por lo que construyes, por lo que cuidas. Desde el punto de vista emocional, también hay un cambio en la forma en que procesas la tristeza. Antes, la tristeza estaba ligada a la espera frustrada. Ahora, cuando aparece, suele ser más limpia, menos mezclada con reclamo, menos dirigida a cambiar algo. Es una tristeza que reconoce y pasa. Esa tristeza no pide acción inmediata, pide presencia. Y cuando se la acompaña sin querer arreglarla, se integra más rápido. No se enquista, no se cronifica. Aquí también cambia la relación con la rabia residual. Ya no necesitas sostenerla para justificar la distancia. La distancia ya está justificada por el cuidado propio. Entonces la rabia puede transformarse en claridad, en firmeza, en dirección. La firmeza es una emoción poco comprendida. No es dureza, no es frialdad, es estabilidad interna. Es saber dónde estás parado incluso cuando el otro se mueve. Y esa estabilidad es lo que te permite vincularte sin miedo a desaparecer. Cuando la firmeza aparece, algo curioso sucede. Dejas de necesitar que la familia reconozca lo que hizo para poder seguir adelante. No porque no sería justo, sino porque ya no es necesario para tu proceso. La validación externa pierde centralidad frente a la validación interna. Esto no borra el deseo de reconocimiento. Lo pone en su lugar. Puedes desearlo sin depender de él. Y esa diferencia es enorme. Aquí muchas personas experimentan una sensación nueva de libertad emocional. No la libertad de no sentir, sino la libertad de no estar atrapado en una narrativa que se repite. Puedes sentir afecto sin expectativa, distancia sin culpa, nostalgia sin regreso automático. Esa libertad no se anuncia, no hace ruido. Se manifiesta en la tranquilidad de no tener que demostrar nada, de no tener que convencer, de no tener que esperar. Y desde esa tranquilidad, la vida empieza a organizarse de otra manera. No necesariamente mejor en términos externos, pero más alineada. Empiezas a elegir desde lo que te nutre, no desde lo que te repara. Aquí el futuro se percibe distinto. Ya no como un escenario donde finalmente se resolverá el pasado, sino como un espacio donde puedes construir algo propio sin cargar con esa deuda. Y esa percepción cambia la motivación. La motivación deja de ser reactiva y se vuelve creativa. Ya no nace del quiero que esto compense aquello, sino del quiero explorar esto. Esa motivación es más sostenible porque no depende de cerrar una herida, sino de expresar una identidad. Este es uno de los cambios más profundos que ocurren cuando se suelta la expectativa familiar. La vida deja de ser un intento de corrección y se convierte en una experiencia de elección. Elegir no siempre es fácil. Implica renunciar a fantasías, a guiones conocidos, a promesas implícitas. Pero también implica recuperar algo esencial, la posibilidad de vivir sin estar condicionado por lo que otros hagan o dejen de hacer. En este punto, muchas personas sienten que algo se acomoda por dentro. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no están divididas. Ya no hay una parte que vive en el pasado y otra que intenta avanzar. Empiezan a estar más enteras en el presente. Y esa enteridad, aunque no se note desde afuera, se siente profundamente por dentro. Como una quietud nueva. Como una base más firme. Como la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, no estás esperando que alguien más te dé permiso para vivir. Hay un momento, casi silencioso, en el que te das cuenta de que ya no estás en guerra con tu historia. No porque haya cambiado, sino porque dejó de definir cada paso que das. La familia sigue siendo la que es. El pasado sigue existiendo.
Pero tú ya no estás viviendo desde ahí. Antes, cada avance llevaba una sombra. La pregunta de si algún día eso sería visto, reconocido, valorado por quienes más importaban al inicio de tu vida. Ahora, esa pregunta pierde peso. No desaparece por completo, pero deja de dirigir tus decisiones. Y en ese desplazamiento ocurre algo profundo. Empiezas a vivir desde tu centro, no desde la carencia. Esto no se siente como victoria. Se siente como alivio. Un alivio sobrio, sin euforia. El alivio de no tener que esperar más. De no tener que negociar tu bienestar con la posibilidad de un cambio ajeno. De no tener que demostrar nada para justificar tu dolor ni tu distancia. Aquí muchas personas descubren algo que nunca imaginaron, que la paz no llega cuando el otro entiende, sino cuando tú dejas de explicarte. Que la calma no aparece cuando el pasado se repara, sino cuando deja de gobernar el presente. Que la libertad emocional no es obtener lo que faltó, sino dejar de vivir en función de ello. Este entendimiento no borra el amor por la familia. Lo vuelve más realista, menos idealizado, menos exigente. Puedes quererlos sin esperar que sean distintos. Puedes estar cerca sin exponerte de más. Puedes tomar distancia sin odiar. Y esa complejidad, lejos de fragmentarte, te integra. Integrarte significa que ya no necesitas dividirte entre lo que sientes y lo que haces. Entre lo que deseas y lo que aceptas. Entre la lealtad y el cuidado propio. Empiezas a darte permiso para existir de forma más completa, sin pedir autorización a nadie más. Aquí el miedo a ser malo, ingrato o egoísta empieza a desvanecerse. No porque desaparezca la voz que lo dice, sino porque ya no le crees del todo. Has vivido suficiente para saber que cuidarte no te hizo cruel. Te hizo más honesto. La honestidad emocional es incómoda al principio, pero profundamente liberadora a largo plazo. Porque cuando dejas de mentirte para sostener vínculos, los vínculos que permanecen son más reales. Y los que no, dejan de drenar tu energía. En este punto, la relación contigo mismo se vuelve el eje. No de forma narcisista, sino como base. Sabes que, pase lo que pase afuera, no te abandonarás adentro. Y esa certeza cambia la forma en que atraviesas la vida. Los conflictos ya no te desorganizan igual. Las decepciones ya no te devuelven al mismo lugar. Las palabras no dichas ya no te persiguen con la misma fuerza. Porque ahora hay algo que antes no estaba del todo presente. Un adulto interno que puede sostener lo que ocurre sin colapsar. Ese adulto interno no nació de un día para otro. Se construyó en cada límite que respetaste. En cada expectativa que soltaste. En cada vez que elegiste no volver a explicarte. En cada ocasión en la que priorizaste tu coherencia por encima de una fantasía. Aquí muchas personas sienten una reconciliación profunda consigo mismas. No porque todo haya sido justo, sino porque ya no están intentando que lo sea. Aceptan que hubo carencias reales y que esas carencias no definen su valor ni su futuro. Aceptar no es aprobar. Es dejar de pelear con lo que fue para poder vivir con más presencia lo que es. Y cuando esa aceptación se asienta, algo esencial se libera. La energía que antes estaba atrapada en la espera vuelve a ti. Esa energía puede ir ahora a construir relaciones elegidas, no heredadas. A crear espacios donde sí hay reciprocidad. A cuidar tu sensibilidad en lugar de usarla como moneda de intercambio. A vivir con más calma, incluso cuando la vida no es simple. Aquí aparece una esperanza distinta. No la esperanza de que otros cambien, sino la esperanza tranquila de saber que tú puedes elegir distinto. Que no estás condenado a repetir el mismo lugar emocional una y otra vez. Que puedes amar sin perderte. Que puedes pertenecer sin desaparecer. Esa esperanza no necesita garantías. Se apoya en algo más sólido, tu experiencia. Sabes lo que duele esperar. Sabes lo que cuesta soltar. Y sabes, ahora, lo que se gana cuando dejas de vivir en pausa. Si llegaste hasta aquí escuchando, no es casualidad. Algo de esto tocó una fibra real. No para convencerte de nada, sino para acompañarte en una verdad que muchas personas viven en silencio. Y si este espacio te ayudó a nombrar algo que llevabas tiempo sintiendo, cuidarlo también es una forma de cuidado propio. Volver. Profundizar. Elegir conversaciones que no te infantilizan y te exigen perdonar antes de tiempo. Suscribirte no es un gesto automático. Es elegir más espacios donde la complejidad humana tiene lugar. Donde no se fuerza la reconciliación y se glorifica el sacrificio. Donde se respeta el ritmo interno de cada proceso. Dejar un like no es solo apoyar un contenido. Es decir, aunque sea en silencio, que estas conversaciones importan. Que no todo se resuelve con frases rápidas. Que hay heridas que necesitan comprensión, no prisa. Y si compartir esto con alguien aparece como una idea, no lo hagas para que cambie. Hazlo como un acto de cuidado.
Porque a veces, escuchar que no estás obligado a esperar eternamente puede ser el primer paso hacia una libertad que no sabías que tenías permiso de tomar. No necesitas cerrar nada hoy. No necesitas decidirlo todo. Basta con algo más simple y más honesto: reconocer que tu vida no tiene por qué quedar detenida esperando que tu familia sea distinta. El error no fue esperar. Esperar fue humano. El error sería seguir esperando al precio de perderte. Y cuando eliges no perderte, aunque duela, algo esencial se ordena. No afuera. Adentro. Y desde ese lugar, por primera vez, puedes empezar a vivir sin estar en deuda con el pasado.